En este tutorial trataremos el tema del descenso del punto de congelación como la segunda propiedad coligativa que analizaremos en el tema de propiedades coligativas de soluciones. Empecemos hablando acerca de lo que ocurre cuando disminuye el punto de congelación. Resulta que la temperatura de congelación o de solidificación de las soluciones con solutos no volátiles es menor que la temperatura de congelación del solvente puro. En general, podemos decir que los solutos no volátiles disminuyen el punto de congelación del solvente en el cual se disuelven. De modo similar a como estudiamos en un video previo el caso del descenso en la presión de vapor, el descenso del punto de congelación depende del número de partículas de soluto disueltas en una cantidad determinada de solvente y no de la naturaleza del soluto. Es por ello que decimos que el primero de los factores que causa el descenso del punto de congelación es el aumento del número de partículas de soluto en la solución. Luego, como el descenso del punto de congelación no depende de la naturaleza del soluto, podemos decir que las soluciones diluidas que contienen diferentes solutos, pero con igual molalidad, es decir, si tenemos una solución 1 con un soluto 1 y una solución 2 con un soluto 2, pero ambas tienen igual molalidad, ambas tendrán el mismo descenso en el punto de congelación, delta de T sub C. Por lo tanto, decimos que el descenso del punto de congelación es directamente proporcional a la concentración del soluto. Observemos ahora el presente gráfico. En el primero tenemos un solvente puro, es decir, que solo hay partículas del solvente en la solución. Y tenemos que en este solvente puro las moléculas del líquido se acercan mucho entre sí cuando desciende la temperatura. Y ese acercamiento lo señalamos con las líneas que estamos dibujando. Entonces la temperatura empieza a descender y en cierto momento se encuentran tan próximas que las fuerzas de atracción entre dichas moléculas pueden cambiar el estado físico de la solución del solvente puro, haciendo que pase desde el estado líquido hasta el estado sólido, es decir, que se solidifique o se congele la solución. Pero si a este solvente le adicionamos determinada cantidad de soluto, formamos entonces una solución que contiene tanto partículas de soluto como de solvente. Resulta que la presencia del soluto hace que las partículas del solvente se encuentren más separadas. Observemos que para que las partículas del solvente se unan y puedan hacer que se solidifique la solución o cambien de estado de líquido a sólido, se encuentran con las moléculas de soluto que actúan como un obstáculo para ello. Luego, como se dificulta entonces la interacción entre las moléculas de solvente, para que éstas puedan solidificar, se requiere entonces reducir aún más la temperatura para alcanzar la solidificación. Es por ello que disminuye la temperatura de congelación, porque se requiere alcanzar una temperatura menor para que la solución solidifique. Debemos tener presente que cuando una solución diluida se enfría lo suficiente hasta congelarse, los cristales que se forman de la solidificación son los del solvente puro y no los del soluto. Por tanto, es de entender que la temperatura de congelación del solvente puro T sub C ST super 0 va a ser mayor que la temperatura de congelación de la solución, y lo simbolizamos del modo siguiente: como temperatura de congelación del solvente puro mayor que temperatura de congelación de la solución. En pocas palabras, decimos que para poder congelar esta solución que contiene soluto y solvente debemos disminuir más abajo del valor normal de la temperatura de congelación del solvente puro el valor de la temperatura que se debe alcanzar. Como se observa en el presente gráfico que hemos utilizado también para el análisis del descenso en la presión de vapor, al ocurrir el descenso de la presión de vapor, al mismo tiempo se produce un descenso en el punto triple del solvente y por consiguiente en la temperatura de congelación de la solución. Observemos que hemos indicado como T1 la temperatura de congelación de la solución y como T2 la temperatura de congelación del solvente puro. Y observemos que T1, la temperatura de congelación de la solución, es menor que la temperatura T2, que es la temperatura de congelación del solvente puro. Es decir, ocurre un descenso
de la temperatura de congelación, y este descenso suele también denominarse como descenso crioscópico. A partir de esta información podemos deducir entonces una expresión matemática para determinar este descenso crioscópico o descenso en la temperatura de congelación. Decimos entonces que el descenso en la temperatura de congelación va a ser entonces igual a la temperatura de congelación del solvente cuando se encuentra puro menos la temperatura de congelación de la solución, y esta ecuación la denotamos como la número 1. Se ha encontrado también que el descenso crioscópico delta de T sub C es directamente proporcional a la molalidad de la solución. Por lo tanto, se puede deducir otra expresión matemática para el cálculo en el descenso crioscópico, que es entonces la siguiente. Delta de T sub C va a ser igual entonces a una constante de proporcionalidad K sub C por la molalidad como unidad de concentración de la solución, y esta ecuación la denotamos como la número 2. Tenemos entonces en esta segunda ecuación que K sub C es una constante de proporcionalidad que se suele llamar constante del punto de congelación, o también se le suele denominar constante crioscópica molar, y resulta que esa constante de proporcionalidad tiene valores característicos dependiendo del tipo de solvente. Algunos valores de la constante del punto de congelación o constante crioscópica molar se presentan en la siguiente tabla. Observemos que para el agua como solvente, este tiene una constante crioscópica de 1,86 y el punto de fusión o de congelación normal en grados centígrados es de 0,0. Si consideramos otro solvente, por ejemplo el ciclohexano, este tiene una constante crioscópica de 20,0 y un punto de fusión o de congelación normal de 6,6 grados centígrados. Debemos tener presente que la constante crioscópica molar o constante del punto de congelación tiene unidades de grado centígrado por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Vamos ahora a resolver un breve ejemplo referente a la aplicación de los conceptos que hemos estudiado sobre el descenso en el punto de congelación, referente al tema de propiedades coligativas de soluciones. El ejemplo sobre descenso en la temperatura de congelación dice lo siguiente: una solución acuosa de un soluto que no es volátil ni electrólito, es decir, que no conduce la corriente eléctrica en solución por estar como moléculas neutras en solución, genera un descenso crioscópico de 0,32 grados centígrados. Calcular la concentración molar de la solución. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Nos dicen que tenemos una solución acuosa, por tanto el solvente viene a ser el agua. Nos dicen que el soluto no es volátil ni electrolito. Como no es electrolito, entonces no se disocia, permanece entonces como molécula neutra en la solución, aunque puede formar una solución homogénea sin necesidad de disociarse. Nos dicen entonces que dicho soluto genera un descenso crioscópico de 0,32 grados centígrados, lo cual representa entonces el delta de T sub C igual a 0,32 grados centígrados. Observemos que cuando consideramos la resolución de ejercicios referentes al descenso en la temperatura de congelación, consideramos la temperatura y los cambios de temperatura en escala de grados centígrados. Nos solicitan entonces calcular la concentración molar de la solución, es decir, la molalidad, que está en unidades de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Sabemos que el solvente es el agua, y por la tabla que analizamos con anterioridad acerca de los datos para el descenso en el punto de congelación, el agua presenta un punto de fusión o de congelación normal que lo simbolizamos como temperatura de congelación del solvente puro igual a 0,0 grados centígrados, y el valor de K sub C o de la constante crioscópica molar es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, que es característica entonces para el agua como solvente. Observemos que con los datos indicados podemos aplicar directamente la ecuación que relaciona el descenso crioscópico delta de T sub C con la molalidad. Decimos que el descenso crioscópico es igual entonces a la constante crioscópica molar por la molalidad, y de esa expresión despejamos la variable molalidad, que es igual entonces al descenso crioscópico sobre la constante crioscópica molar. En esa expresión entonces reemplazamos los valores indicados. Tenemos 0,32 grados centígrados sobre 1,86 grados centígrados
por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Cancelamos las unidades de grados centígrados y si efectuamos el análisis dimensional de esta expresión tenemos el valor de 1 sobre 1 por kilogramo de solvente, ya que hemos cancelado los grados centígrados sobre mol de soluto, y ese valor de 1 se encuentra a su vez sobre la unidad. Aplicamos entonces el producto de medios que nos da el denominador de ese análisis dimensional, que es entonces kilogramos de solvente, y aplicamos el producto de extremos que nos da 1 por moles de soluto, lo cual nos da las unidades en el numerador. Por tanto, observemos que las unidades que nos quedan son en moles de soluto sobre kilogramos de solvente, las unidades de la molaridad. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que la molaridad es entonces igual a 0,1720 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a cálculos de soluciones en las cuales ocurre un descenso en la temperatura de congelación. Hemos analizado los conceptos referentes al descenso en la temperatura de congelación como propiedad coligativa de soluciones.